significa madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos a través de Koinonia Radio y a través de 1420 AM. Vamos a compartir hoy sobre hizo posible un milagro. Cómo Dios puede obrar y hacer milagros. Cómo Cristo puede manifestarse y hacer posible un milagro. Y vamos a ver la intervención divina, pero también la participación de la vida del hombre en lo divino unido con lo humano. Lo que tenemos que ver y comprender es cómo Dios obra a través de nosotros, con nuestra disposición, con nuestra disponibilidad, poniendo nuestra parte. Dios hace milagros, Cristo hizo milagros, y hoy en la actualidad los milagros se siguen y se dan, y siguen dándose, y sigue constantemente habiendo milagros en la vida, pero hay una importancia en nosotros, hay algo importante en nosotros y en nuestra vida, que para que ocurra un milagro, Dios necesita lo humano, poner nuestra parte, y también lo divino. Dios puede hacer, Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, nos muestra Génesis, pero también vemos cómo Dios puede realizar las cosas a través del ser humano. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versos 13 en adelante. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí, en una barca, y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan grande gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, repartió los panes y los entregó, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Lo que nos enseña el Evangelio, pues tiene una gran riqueza, es palabra de Dios. Pero, sobre todo, la intervención. Hay un problema. Primero vemos que hay un problema. La gente pues tiene 3 días que no ha comido y empieza la dificultad, porque dice: pues ¿cómo los vamos a mandar a su casa sin comer? Pero no basta con lo que tenemos en nuestra disposición para que se realice un gran milagro.
Solo somos capaces de dar cuando antes hemos sido capaces de recibir. Y si vamos al Evangelio de San Juan, también vemos lo mismo. Nos enseña el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versos 1 en adelante, de dónde salen esos panes. En el verso 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y la gente y los discípulos, ¿pero qué es esto para tanta gente? Verso 10, Jesús les dijo, hagan que se siente la gente. Bueno, vemos de dónde salen estos panes. De un muchacho que estaba ahí, pero un joven. Ok, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué nos enseña el Evangelio? Vemos que el buen pastor Jesús, aunque ya sabe lo que va a suceder, quiere asociar a sus discípulos encontrando una tercera opción. Les dice Jesús, no tienen por qué irse. Pero vemos que había un gran gentío. En el verso 15 del Evangelio de San Mateo, del capítulo 14, verso 15, cuando ya caía la tarde, sus discípulos se acercaron diciendo, estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora, despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Ahí está la respuesta de los discípulos. Pero ahora vamos a ver qué dice Jesús. Verso 16, pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Y entran en una dificultad porque Jesús da una orden y los discípulos ponen una opción de que estamos en un lugar despoblado. ¿Y qué vamos a hacer con tanta gente? Nos enseña que aproximadamente 5,000 personas, imagínense, para darle de comer a 5,000 personas, pues hay un conflicto entre los discípulos, porque dice, pues ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús da una orden, denles ustedes que comer, denles ustedes de comer. En el verso 17, ellos respondieron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. O sea, como diciendo, pues mira Jesús, es todo lo que tenemos, aquí está, ¿qué vamos a hacer? Y entran en una situación pues muy difícil. Jesús, vemos que da una indicación, pero vemos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, que Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco de comida. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Se cuestionan. Y pues ¿qué es un denario de plata? Muchos de ustedes ya sabemos, ¿no? Es una moneda pues que tenía un peso de 400.5 gramos de plata, eso es un denario. Y Felipe dice, pues 200 denarios no alcanzaría, porque eran 5,000 personas, aproximadamente, sin contar niños, sin contar los niños y las mujeres. Vemos que hay una situación difícil, pero vemos cómo Dios puede hacer, Jesús puede hacer un milagro. Hay 2 opciones. Hay lo que enfrentan los discípulos, que no se puede, y Jesús dice, denles ustedes de comer. Él ya sabía lo que iba a suceder. Así es que vemos cómo Felipe se centra en el problema, en este mismo problema. 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Para Felipe, este problema de darle de comer a la gente no tiene solución. Pero Andrés dice, hay una posibilidad. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Por qué panes de cebada? Porque el pan
por lo regular es hecho de trigo. Y en aquellos tiempos el pan de trigo lo comía solamente la gente de dinero, porque tenía un costo más elevado el pan de trigo. Era un manjar en los banquetes, pero el pan de cebada lo comía la gente pobre, porque no tenía el suficiente recurso para comprar trigo y poder hacer pan de cebada. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Vemos que Felipe se cierra en el problema. Dice, no, ni con 200 denarios lo hacemos. Pero Andrés ve otra posibilidad. Ahora, en las dificultades de la vida, en los problemas que enfrentamos diariamente cada uno de nosotros, ¿qué actitud tomamos? ¿Tomamos la actitud de Felipe o tomamos la actitud de Andrés? ¿Cuántos Felipes habrá en la iglesia que dicen, pues no se puede? No, pobre de mi esposa. Hay esposos que ven a su esposa y dicen, no, mi viejito chulo, pobrecito, ya no tiene remedio y ya nunca va a cambiar, así va a morir. O al revés. Pero esta es la actitud de muchos Felipes. Pero hay otra actitud que podemos tomar y visualizar como Andrés, una posibilidad de que sí se puede hacer algo. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Estás escuchando Koinonia Radio. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes 2 opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Son las 11 de la noche, 16 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 6 grados. Tenemos una humedad del 62%. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues vamos a continuar en su programa Hombres de Fe. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, gracias por estar a través de Koinonia Radio. E hizo posible un milagro. Vemos la actitud de Felipe, que se centra en lo difícil y lo imposible, pero también vemos la actitud de Andrés, que ve una posibilidad de darle solución al problema. En cada situación de la vida existen Felipes, muchos, y hay muchos, que solo consideran el problema como imposible y sobre todo agrandando más la situación en la que estamos o están atravesando estas personas o el propio problema en sí. Pero también aparecen muchos de nombre Andrés, que miran más allá de lo aparente y proponen vías de solución. Tal vez consiste un Felipe y un Andrés, o tal vez existe un Felipe y un Andrés dentro de cada uno de nosotros, pero depende
de nosotros a quién dejamos entrar en el escenario de nuestra vida. Tú y yo tenemos la decisión: o tomo la actitud de Felipe o tomo la actitud de Andrés. O me levanto y digo, voy a hacer las cosas, voy a empezar una nueva vida, voy a empezar este año diferente, voy a ser un hombre, una mujer diferente, voy a ser un joven diferente, voy a tomar la actitud de Felipe, de buscar solución, respuesta a mi problema. O soy de la persona negativa y me digo como Andrés, no puedo, es imposible. ¿Cuántos de nosotros, hombres y mujeres, hemos tenido la actitud de Andrés ante las dificultades? No se puede. No, pues ni 200 denarios, dice Felipe. Pero Andrés dice, a ver, espérense, aquí hay 5 panes, 5 pescados. ¿Qué podemos hacer con esto? Andrés pasó por algo por su mente. Se dio cuenta que ahí estaba Jesús. Pero Felipe se había olvidado de que estaba Jesús. Y Felipe se había olvidado de que Jesús sanaba enfermos, curaba leprosos, revivía a los muertos. Ahí está el problema. Ahí está el problema en la actitud de Felipe. Y la actitud de Andrés es totalmente diferente, porque dijo, bueno, pues aquí está el Maestro, aquí está Jesús, y creo que con esto podemos hacer algo. Ahora, en nuestra vida, ante los problemas y las dificultades, tomamos la actitud de Felipe, porque nos olvidamos que Cristo es el centro de nuestra vida y que Cristo puede obrar un milagro para solucionar nuestro problema. La situación difícil que enfrentamos nosotros es que nos olvidamos de Cristo y tomamos la actitud de Felipe. Pues, ¿cuántos Felipes habrá aquí en Koinonia Radio? No, estamos en tu programa Hombres de Fe. Aquí no hay Felipes, es puras personas de nombre Andrés. Pero ¿cuántos hermanos en la iglesia? Vamos a hacer un visiteo. Y yo recuerdo, porque he vivido esta experiencia, yo lo he vivido. Hermano, vamos a hacer un visiteo otra vez por esta calle. Y se te acerca por ahí un hermano y te dice, otra vez, pero ya lo hicimos, acuérdate que no hubo fruto. Hermano, todavía no empezamos la carrera y ya perdimos. No, vamos a hacerlo. Bueno, está bien, vamos a hacerlo. No, pues esa es la actitud de Andrés. Oye, vamos a visitar otra vez a esta persona, pero ya fuimos. ¿Y qué? ¿Y dónde está Jesús? Ok, si yo tengo una persona con problemas de droga, tengo un familiar, un hermano, un tío, un primo, mi esposo, mi esposa, la persona que sea, y ya en una ocasión ya llevé a un centro de rehabilitación que hablaran con él, él no quiso, ya le llevé a otras personas que le hablaran de Cristo, tampoco quiso, no voy a tomar la actitud de Felipe y decir, pues ya, suficiente, no, yo voy a seguir doblando las rodillas y voy a seguir orando por este milagro en la vida de esta persona, para que Dios obre un milagro. La intervención divina y la parte humana son esenciales para que ocurran milagros. Lo vemos en Saulo de Tarso. Pablo fue sanado por las manos de Ananías. ¿Quién lo sanó? Dios. ¿Quién utilizó a Dios? A Ananías a través de la imposición de manos. Entonces, ¿cómo va a llegar el milagro a la vida de los hombres? El poder de la palabra que libra al hombre del mal, que salva al hombre de la esclavitud del pecado. ¿Cómo va a llegar el evangelio si tomamos la actitud de Felipe? Recuerdo cuando tenía el ministerio de la penitenciaría, nadie quería ir. Nadie, y puros pretextos, y decía, oye, sí, estoy viendo, pero nadie. Ahí es la verdadera realidad, donde cuando verdaderamente eres cristiano, ahí es cuando tienes los pies sobre la tierra, cuando dices, voy a hacerlo, por amor a Dios, por amor al evangelio, que la gente conozca a Cristo, que la gente conozca a este Dios de poder, que libera, que transforma, que cambia, que los ama. Ahí es la verdadera realidad, cuando dices, lo humano
con lo divino. Yo haré mi parte y Dios hará su parte. El evangelio llegará al corazón de los hombres, pero Dios necesita de hombres y mujeres que anuncien el evangelio, que lleven el poder de la palabra, la luz del evangelio, para que ilumine la vida de los hombres y pueda ocurrir el milagro. Tú vas a anunciar, a llevar el evangelio, y Dios se encargará de hacer crecer y que dé fruto la semilla en la vida del hombre cuando verdaderamente le anuncias el evangelio. Algo que tenemos que entender, que estar llenos del Espíritu Santo no es orar en lenguas, tampoco es levantar un canto muy elevado. No, vemos el evangelio que Jesús, ¿cuándo es cuando verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo? Vemos a Jesús lleno del Espíritu Santo y vino a predicar el evangelio. ¿A quién? A los pobres, a liberar a los presos, a los cautivos y sanar a los enfermos. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y esto hacía. Cuando una persona está haciendo esto, tiene el Espíritu Santo, está obrando y está poniendo su parte. Está tomando la actitud de Andrés y Dios hará su parte. Esta es la verdadera realidad de que tenemos que enfrentar y tomar la actitud de Felipe y no centrarnos en el problema y no decir no se puede, pues tantos santos en la iglesia que han hecho su parte y Dios ha obrado a través del ser humano, respaldando y poniendo la intervención divina ante cada dificultad y problema que el hombre atraviesa, pero tomando la actitud de Andrés. Andrés había descubierto entre toda la muchedumbre que aparte de tanta gente estaba Jesús, pero también descubrió a un joven que estaba muy atento a la predicación de Jesús de esos momentos y que era distinto a los demás, porque estuvo dispuesto, dice San Juan en el capítulo 6, dijo, aquí están mis panes. ¿Qué dio este joven? Su alimento que tal vez este joven tenía pensado, la gente tenía 3 días, pero tal vez este joven tenía pensado seguir a Jesús durante más días porque traía 5 panes, pero también tenía 5 pescados. Y estos panes los traía para su alimento, pero vio la necesidad que había, que él en su pobreza tenía, pero había otros que no tenían que comer, y de su pobreza dio. Dijo, aquí está, pongo mi parte. ¿Por qué lo hizo? Porque estuvo atento a la predicación de Jesús. Su corazón estaba abierto para recibir la palabra de Dios y pudo dar la respuesta a la enseñanza de Jesús y dijo, no tienen que comer. Y Jesús dijo, escuchó, yo imagino a este joven cómo escuchó, denles ustedes de comer. Y él se sintió especialmente tocado su corazón que él estaba hablando Jesús a él y dijo, aquí están mis panes. Y eran de cebada, no era un excelente manjar, pero sin en cambio dijo, aquí está lo mío, aquí está lo mío. Ahora, la primera actitud que brilla de este joven es que acoge la palabra de Jesús. Dice, denles ustedes de comer. Sabe escuchar, sabe recibir el mensaje de Cristo. Ahora, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente sabemos acoger, a escuchar la palabra de Dios? Hay una frase que me gusta mucho, que dice, quien ha conocido a Dios no puede callar. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Pero verdaderamente hemos escuchado, aceptado el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque verdaderamente la primera actitud que debemos de tener es escuchar, recibir. ¿Para qué? Porque solo quien es capaz de escuchar la palabra de Dios en su corazón es capaz de poder compartirla a los demás. Es capaz de poder compartirla a los demás. ¿Por qué muchos hombres no quieren llevar el mensaje? ¿Por qué muchas mujeres se encierran en su ego y en solamente algo pequeño? Toman la actitud de Felipe y dicen, no se puede. Otra vez lo mismo.
y no quieren llevar el evangelio, porque se han olvidado de que Cristo está ahí para respaldar y obrar un milagro. Vamos a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7. Y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Ser Mujer. Puedes seguirnos a través de la red en tjcatólico.com, lunes, miércoles y viernes, en punto de las 2 de la tarde. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 11 de la noche, 29 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes, gracias por estar a través de Koinonia Radio. Estamos en tu programa Hombres de Fe, e hizo posible un milagro. En cada situación de nuestra vida podemos tomar esta actitud de Felipe o de Andrés, o la actitud de este joven, de aprender a escuchar la palabra de Dios para poder dar a los demás, porque solo quien escucha, verdaderamente escucha a Dios, puede compartir a Dios. Y no importa, vengan dificultades, esto de compartir a Dios, de llevar la palabra de Dios, no importa si eres misionero servidor de la palabra, no importa si eres de cursillos de cristiandad, misioneros del Espíritu Santo, no importa si eres apóstoles de la palabra del Padre Amatuli, no importa si estás en Renovación, en Comunidad de Emaús, de Marcos 16:15 de Mexicali, no importa del grupo, de la comunidad que seas, si eres franciscano, no importa. Lo que tenemos que hacer es, como iglesia, llevar la palabra de Dios. No importa el movimiento donde estés, no importa lo que estés realizando en tu capilla. La responsabilidad como cristianos, miembros de una iglesia, es llevar el evangelio. Llevar el evangelio, saber compartir. Y el saber compartir es fruto. Es un fruto de que hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. El saber compartir es algo que hemos aprendido a escuchar. Pero una pregunta para cada uno de ustedes: ¿verdaderamente hemos aprendido a escuchar? ¿A escuchar a Dios? Ahora, cuando no compartimos, ¿qué pasa? Mira, el evangelio es una gran riqueza, es palabra de Dios. Y no solamente el evangelio, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, pues es palabra de Dios. Y tiene una gran riqueza y una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Lo importante es que aprendamos a escuchar, aprendamos y dispongamos nuestro corazón para ver qué nos dice a cada uno de nosotros. Los panes que da de este joven, bueno, pues los dio, pero tenía unos pescados. Ahora, ¿qué pasa con estos pescados si este joven no los da o no se los come pronto?
pues todos sabemos que si no los tienes en refrigeración o no estás en un lugar donde es muy frío, se le van a echar a perder. Si no se consume pronto, es algo que se echa a perder por el calor o tiene una fecha de caducidad. Hay que tomar una decisión con prontitud. ¿Qué haces con estos pescados? ¿Qué hacer con ellos? ¿Venderlos, comerlos, desecharlos, regalarlos o algo? Imaginémonos que estos pescados son los dones que Dios nos ha dado. El don de la vida, el don del servicio, el don de la música, el don de evangelizar, el don o el ministerio en el que nos desenvolvemos. Pero ¿qué estamos haciendo? Puede que se nos echen a perder nuestros dones, o por el calor de los problemas y las dificultades, nosotros como seres humanos nos desviemos del camino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tomando una actitud de no querer dar lo que tenemos. Dice la palabra que al que da, Dios le va a dar más. Pero el que tiene y no da, se le va a quitar lo poco que tiene. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué quieres unos peces muertos, echados a perder? Pues no sirven para nada. ¿Para qué sirve un cristiano en la iglesia echado a perder, muerto en vida, porque no quiere poner en práctica sus dones, porque no quiere dar su tiempo, su talento? ¿Para qué sirve? Pues nadie lo quiere. Nadie. Esa es la actitud que tomamos cuando nos negamos a servir. Hay personas que la iglesia se llena los domingos y todo el mundo escucha y sí, gloria a Dios, amén, hermano, Dios te ama. Y salen de la iglesia y es todo lo que hacen. Nos vemos el próximo domingo. Tienen un Dios de domingo, pero no de servicio, pero no de llevar el evangelio todos los días. Y el próximo domingo, y ahí los ves. Los ves cada domingo. No se quieren comprometer con la iglesia, no se quieren comprometer en un servicio, en un ministerio. Se les está echando a perder sus pescados y al rato nadie los va a querer a estos peces. ¿Quién quiere agarrar algo que? ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y el tiempo es primordial. Ahora tenemos que tomar como este joven dio sus 5 panes, da tus 5 minutos de oración. Da tus 5 días de servicio en la iglesia. Da tus 5 horas de estudio a la palabra de Dios. Pero dalo. De lo poco, este joven que tenía en su pobreza dio. Y es lo que nos enseña el evangelio, que tenemos que dar. Tus 5 minutos, tus 5 horas, tus 5 talentos, tus 5 billetes, tus $5 para el evangelio. Pero lo tenemos que dar. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? Ahora, 5 panes y 5 pescados. ¿Y qué ocurrió? Se hizo posible un milagro. ¿Cuánta gente comió? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mira, de un joven pobre que da 5 panes de cebada y 5 pescados, se pudo alimentar 5,000 almas. ¿Cuántas almas no se pueden alimentar con tus 3 pesos? 50 centavos que puedan recibir el mensaje del evangelio. ¿Cuántas almas no pueden recibir el alimento a través de 1420 AM cuando tú pones tus 3 pesos, 50 centavos? Cuando tú pones tus 5 horas de oración, cuando tú pones tus 5 minutos de oración y nos apoyas con el folleto. Mucho. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner nuestra parte y Dios pondrá su parte. Porque el encargado de multiplicar y de hacer que dé fruto, esto le toca a Cristo. Esto le toca a Dios. Tenemos que tener la actitud de Andrés, la actitud de este joven, de aprender a escuchar para poder dar y no ser egoístas. ¿Cuántos hombres y mujeres en la iglesia somos egoístas? No, pues ¿cómo? ¿Y a poco pagan? Mira, algo que me gusta en la iglesia católica y me encanta, porque a los pastores pentecostales, tengo un tío pastor en la ciudad de Texas, Felipe Rivera, pues, saludos a mi tío Felipe Rivera de Texas, es pastor y no tengo nada en contra de ellos.
pero allá te pagan. Les pagan a los que van a contestar los teléfonos, te hacen una solicitud, no te pagan un sueldo súper, pero te dan algo, te aportan algo. Los pastores reciben. Y lo que me gusta de la Iglesia Católica, que aquí no te pagan. Aquí no te pagan. Aquí no hay salario por llevar el Evangelio. Y esto es bello, porque Dios se va a encargar de darte lo que necesitas. Así es que tenemos que aprender a dar. Hay personas que dicen, ¿y cuánto me van a pagar? Oye, ¿y te pagan en la iglesia? Has de estar recibiendo algo por lo que haces. No, a Dios lo hemos aprendido de su Evangelio a dar. Y hemos aprendido que si hemos recibido a Dios, hemos recibido gratis demos la enseñanza. Es lo que nos enseña en nuestra iglesia, a dar y a darlo gratis. Por eso necesitamos de su colaboración, su oración, sus 5 horas de oración a la semana, sus 3 pesos 50 centavos, sus 5 minutos de intercesión, sus 5 minutos de pedir por Koinonia Radio, por los medios de comunicación, y Dios se encargará de hacer el milagro. Esto es por parte de la evangelización, pero en nuestra vida diaria, ¿por qué no ocurren milagros? ¿Por qué el hombre está con problemas difíciles? ¿Por qué la mujer está en depresión o el hombre está en depresión? ¿Por qué no tienes un buen trabajo? ¿Por qué reniegas de todo? Nomás no tienes dinero y te sientes mal. ¿Por qué la gente vive así? ¿Por qué vivimos cansados, fatigados, con problemas, no hayamos qué hacer, la familia destruida, los hijos en drogas, el hijo en el camino equivocado, dificultades grandes? ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar a Dios en nuestra vida. No queremos acercarnos a Dios, no queremos poner nuestros 5 panes. ¿Cómo voy a dejar de ver la televisión para ir a un retiro? Pronto vamos a tener un retiro aquí en la parroquia La Encarnación. Se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos de aquí de Tijuana, 622-8962. Llámenos, les damos información para este retiro, para tener un encuentro con Dios. Es para parejas, para matrimonios, aclarando, hombre y mujer, este tipo de parejas. ¿Cómo voy a poner mis 5 horas que dedico de un día de trabajo para ir a un retiro? ¿Estás loco? Pues nunca va a mejorar tu situación matrimonial. Nunca. No queremos poner nuestros 5 panes, nuestros 5 pescados. ¿Cómo voy a desperdiciar? No, pues por lo menos en los años que tengo siguiendo a Cristo, el tiempo que he dedicado a Dios ha valido la pena. Ha valido la pena. Me siento realizado como persona. Pero no queremos hacer esto. Por eso hay problemas y dificultades grandes, porque no tenemos disponibilidad de escuchar para poder recibir. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es
el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad. Koinonia Radio, contáctanos. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Son las 11 de la noche, 43 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Les agradecemos a cada uno de ustedes que nos siguen a través de internet, a todos los que nos acompañan a través del internet en www.tjcatólico.com. Pues muchísimas gracias por estar en tu programa, su programa Hombres de Fe. Tenemos que aprender para que Cristo haga posible un milagro en nuestra vida. Primero tenemos que aprender a escuchar, disponer nuestro corazón y poner nuestra parte. Asistir a un curso de Biblia, a un concierto de música, a un retiro, a unas pláticas, para poder recibir, para que Dios realice el milagro en nuestra vida. Y Dios va a realizar el milagro. Cristo va a hacer el milagro con lo que tenemos. Jesús hizo el milagro, alimentó 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, con la disponibilidad solamente de una persona. 5 panes, 5 pescados. 5 panes y 2 pescados. Andamos mal en las cuentas, ¿verdad? Bueno, pero 5 panes y 2 pescados. Lo que pasa es que como que Jesús quería hacer un milagro aquí, pero no. Ok, así es que, ¿qué tenemos que hacer? Para que Dios realice milagros en nuestra vida, tenemos que poner lo poco o lo mucho que tenemos. Hay que ponerlo en las manos de Jesús. El joven tomó los panes y los pescados. Tomen, ahí está. Esta es mi parte. Y es lo que tengo que hacer. Mi problema, mi enfermedad, mi salud, mi dificultad, mi falta de trabajo, mi situación económica, mi relación matrimonial. Jesús, toma, aquí está mi relación matrimonial. Jesús, aquí está mi problema. Aquí está mi enfermedad. Aquí están mis hijos. Aquí está mi ministerio. Aquí está mi llamado, Señor, que tú me estás llamando a servirte. Aquí está. Tú haces el milagro, Señor. Señor, yo quiero evangelizar, yo quiero servirte, yo quiero llevar tu palabra, yo quiero consagrarme, quiero ser religiosa, quiero ser religioso, quiero tocar en el coro, quiero ser catequista. Señor, aquí estoy. Tú haces el milagro en mi vida. Tú hazlo, Señor. Así es que Dios precisa de nuestra colaboración. Nosotros, siendo aún más, o siendo de la muchedumbre, podemos hacer la diferencia y ser punto de partida para un gran milagro, como ocurrió en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, verso 13, en adelante. Nosotros tenemos la decisión. Nosotros tenemos la decisión, verdaderamente, de hacer la diferencia. Tú tienes la decisión. Tú decides si Dios obra milagros a través de ti o no lo hace. ¿Por qué Dios no obra milagros a través de nosotros? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando con nuestro ministerio? Hay algo que hace Jesús. Después de tomar el pan, Jesús lo bendice y da gracias, Juan capítulo 6, verso 11, y parte los panes. Y luego se lo da a los discípulos.
Jesús confía en la tarea de repartir la comida a la multitud hambrienta. Jesús confía en sus discípulos de que lo van a hacer. No primeramente para ellos, sino primero para la gente. Este milagro se manifiesta en lo divino y lo humano. Jesús bendice el pan, lo entrega a los discípulos y dice: órale, a darles de comer. Y ocurre el milagro. Que sobraron, ¿qué dice? Dice el Evangelio, como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 12 canastos sobraron, llenos. El gran milagro. ¿Por qué no ocurren milagros en nuestra vida? Porque hay problemas y dificultades en nuestro hogar, en nuestra familia. Dios, Jesús, así como confió en sus discípulos, confía también en nosotros como cristianos, pero auténticos cristianos, que verdaderamente estemos dando, verdaderamente primero, el paso de conversión en nuestra vida, para poder servir, y luego ponernos lo poco o lo mucho en las manos de Dios, y que Dios actúe. Y mira la grandeza de este gran milagro. Con algo tan pequeño, tan poco, tan insignificativo, pero con un joven dispuesto que escuchó y dio. Y ocurre el milagro. Es lo que tenemos que hacer, hermano, hermana. No importa que eres pobre, pero o que no tengas dinero, pero puedes orar mucho por la evangelización, por los que están trabajando, por los enfermos, por los presos. Pero ora, verdaderamente, hazlo. Pon tus 5 horas de oración. Tenemos que entender que, ahora, es que la verdad es una gran riqueza y es muchísima enseñanza esto del milagro. Mira, yo creo que entre la muchedumbre de gente había personas adultas, había personas de edad mediana, de como de 30, de 40, había señores de 60, pero había un joven. Y este joven fue inteligente, escuchó. Y había muchos adultos que tal vez llevaban por ahí su comidita y dijeron: no, pues ¿cómo la voy a dar? Y luego, ¿cómo puedo seguir escuchando al maestro? Si ya no tengo que comer, voy a tener que regresar a mi casa por comida y me voy a perder de las enseñanzas del maestro. Se habían olvidado que estaban ante el Señor de los milagros, ante Jesús, y su egoísmo no los dejó dar. ¿Cuántos de nosotros tomamos esta actitud de no querer dar? A veces los jóvenes son más valientes que nosotros los viejos en la iglesia, porque ellos son más aventados y dicen: yo lo hago, yo doy, yo trabajo. Y nosotros ya tantos viejos en la iglesia, con viejos a veces en edad y en tiempo de servir a la iglesia, y ya estamos estancados, ya no hay milagros en nuestra vida. Ya caímos en la rutina de siempre. Si la gente quiere, si no tienen iniciativa, no quieren hacer nada bueno. Pero llega un joven que quiere hacer algo y lo quieren aplastar, lo critican. Este joven se desprendió y dio. Ojalá y verdaderamente tuviéramos la actitud de este joven, de dar, pero no dar a medias, darlo todo, por amor a Cristo, por amor a los necesitados. El joven se dio cuenta de la necesidad. Había personas adultas, pero no escucharon el mensaje de Cristo. Querían seguir siendo alimentados por Cristo. Y este joven dijo: no, yo voy a hacer la diferencia. Imagínate el gran testimonio de este joven que se llevó en su vida cuando ocurrió esto. ¡Guau! Con lo poco que di, todo lo que hizo Dios. Pues esto mismo va a ocurrir en tu vida, hombre, varón, mujer que me escuchas, cuando tú des de lo poco, de lo mucho. Deja que Dios haga un milagro en tu vida. Pon tu parte, dispón tu tiempo, pon tus talentos, pon tus 3 pesos 50 centavos para que Dios haga el milagro. Hay gente en las prisiones, en la calle, en las familias, en nuestra ciudad de Tijuana y en el mundo entero, que no tienen que comer. Pero hay muchos que sufren y gimen por no conocer a Dios. Porque nuestra vida de consumismo,
de materialismo nos está absorbiendo y por eso no hemos escuchado el mensaje de Cristo. Denles ustedes de comer. Tenemos que aprender a escuchar verdaderamente en nuestro corazón la palabra de Dios para poder dar a los demás. El mundo necesita de muchos milagros y la gente también, pero las condiciones para que esto se realice son escuchar la palabra de Cristo, la palabra de Dios, pues quien lo hace está dispuesto a compartir, a dar lo poco o lo mucho que tenemos. Tenemos que poner nuestra parte y Dios obrará un milagro. Pide por tu esposo, pide por tu familia, pide por aquellos que no conocen a Dios, pide por tus necesidades, entrégale tu problema a Cristo. Dile: Señor, esto es lo que tengo, haz un milagro en mi vida. Y deja que Dios, deja que Cristo verdaderamente obre un milagro grande en tu vida. Y tú vas a ver la grande bendición que vas a recibir de parte de Dios cuando tú entregas tus 5 panes y tus 2 pescados en las manos de Cristo. Y tú vas a ver el poder transformador del milagro de Jesús en tu vida. Pues verdaderamente pidámosle a Dios que nos dé la gracia de aprender a escuchar su palabra para poder compartir a los demás. Verdaderamente, que seamos hombres y mujeres que aprendamos a escuchar su palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Estás escuchando Koinonia Radio.